El sermón esta mañana es de Isaías 46. Isaías 46. Y el texto bíblico está en la parte atrás del boletín y el bosquejo dentro del boletín, como siempre. Entonces vamos a leer de Isaías 46 y recuerden que un profeta de Dios recibe la palabra de Dios y luego comunica la palabra de Dios para el pueblo de Dios o al pueblo de Dios. Y el punto sencillo es simplemente que cuando un profeta habla, es lo que Dios quiere que nosotros oigamos. Dios quiere que oigamos estas cosas. Entonces debemos leer estas palabras como, esto es lo que mi Dios quiere decirme a mí. Es lo que quiere que yo oiga. ¿Qué dice el Señor entonces en Isaías 46? Dice, Bel se ha postrado, Nebo se ha doblegado. Sus ídolos fueron puestos sobre animales y sobre bestias. Las cosas que llevan son pesadas, una carga para las bestias cansadas. Se han doblegado y se han postrado juntos. No pudieron rescatar la carga y ellos mismos han ido en cautividad. Escúchenme, oh casa de Jacob y todo el remanente de Israel, los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz. Hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Yo lo he hecho así, y los seguiré llevando. Yo los sostendré y los libraré. ¿A quién me harán semejante? ¿O a quién me harán igual? ¿A quién me compararán para que seamos semejantes? ¿A quienes sacan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza? Luego contratan a un platero para hacer de ello un dios. Luego se postran y lo adoran. Lo cargan sobre los hombros y lo llevan. Lo colocan en su lugar. Allí permanece y no se mueve de su sitio. Aunque alguien lo invoque, no responde ni lo libra de la tribulación. Acuérdense de esto y tengan valor. Vuelvan en sí, oh transgresores. Acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Óiganme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Mi salvación no se tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Amén. En estos versículos vemos un contraste entre los ídolos de las naciones, Bel y Nebo, y el Dios verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Un contraste entre Dios y los falsos dioses. Y Dios quiere que su pueblo se despierte, que su pueblo se dé cuenta de que sus ídolos o los ídolos de las naciones no son nada. Son plata, son oro, son madera, son hechos por los hombres, entonces son inferiores a los hombres, pero los hombres invocan a cosas inferiores a Él como si fueran superiores a Él. Y Dios dice, despiértense. Nosotros, supongo, no tenemos ídolos iguales como de plata, como de oro, como de madera. No estamos invocando ídolos, pero sí tenemos otros tipos, otras variedades de ídolos, cosas en que confiamos, cosas en que estamos buscando nuestra
nuestro bienestar, nuestra bendición, nuestra felicidad, nuestro contentamiento. Oh, por favor, ¿por qué no me das felicidad? ¿Por qué no me das contentamiento? Las cosas. Entonces nosotros también tenemos ídolos y necesitamos ser recordados de quién es nuestro Dios. Necesitamos ser recordados de qué nos ha dicho nuestro Dios, qué es su palabra. Y esto es el propósito y el punto de este capítulo, porque Dios dice varias veces, escúchenme, acuérdense, óiganme. Y esto es lo que nosotros debemos hacer esta mañana. Entonces, contemplen conmigo dos cosas. Número 1, acuérdense de quién es su Dios. Y segundo, escuchen a la palabra de Dios. Acuérdense de quién es su Dios. Número 1, escuchen a la palabra de Dios. Número 2, y esos puntos provienen de lo que Isaías dice, o Dios dice por medio de él. Acuérdense, escúchenme, óiganme. Hermanos, necesitamos de estas cosas porque somos fácilmente distraídos y engañados. Los israelitas sabían que los ídolos son plata y oro y madera. Allí están y no hablan, pero son engañados. En su mente piensan, pero si yo invocara a este ídolo con más fuerza, entonces quizás me respondería, buscando algo que no existe. Nosotros somos iguales en diferentes maneras, pero iguales. Y necesitamos acordarnos de quién es nuestro Dios. Entonces, consideren conmigo 4 cosas. Número 1, su Dios es perfecto. Su Dios es perfecto. En versículo 9, Dios dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Dios dice, no es que hay muchos dioses y yo soy uno. No es que hay muchos dioses y yo soy el máximo, el mejor de ellos. Dios dice, no hay otro. Yo soy el único Dios, el único vivo y verdadero Dios. No hay nadie semejante a mí. No hay otros dioses semejantes a Dios, pero Él es el máximo, la máxima figura. No, Él es el único vivo y verdadero Dios. Y nosotros debemos acordarnos de que nuestro Dios es el único Dios y es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Los dioses son falsos, pero los dioses de los hombres, de las naciones, son hechos por los hombres. Todas las cosas que hacemos son imperfectas, ¿verdad? El trabajo que hago, mi sermón es imperfecto. Si yo hago algo en la casa es muy imperfecto. Todas las cosas que hacemos son imperfectas, son inferiores a nosotros. Dios no fue creado por nosotros, Dios no fue hecho por nosotros, Dios nos hizo a nosotros. Él es el creador de todas las cosas y Él es la fuente, el origen de todo bien. Él es perfecto. No es que existe una medida de perfección y Dios se conforma a esta medida. No, Dios es la medida de perfección. Dios es el original. Y en Él hay toda bondad. Dios es perfecto. Es imposible perfeccionar a Dios. Es imposible aumentar la perfección de Dios. Y también es imposible detraer o disminuir la perfección de Dios. Nuestro Dios no fue creado por nosotros. Nuestro Dios nos creó a nosotros. Y nuestro Dios es perfecto. Acuérdense, dice el Señor, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Mi Dios es perfecto.
Segundo, su Dios es poderoso. Su Dios es poderoso. Isaías habla acerca de cómo esos ídolos son cargados por otros. Y al ser colocados, no se mueven, porque no pueden moverse. No tienen el poder aún para moverse. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es poderoso. Y Dios describe su poder, su capacidad para realizar. Dice, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Ser poderoso o ser omnipotente es poder hacer todo lo que quieres. Hay muchas cosas que quiero o que quiero hacer, pero no puedo. No tengo poder para realizar mis deseos. Quiero volar, no puedo. Quiero correr sin cansarme, no puedo. Quiero hacer muchas cosas. Quiero mover mi cuello ahora y no puedo. Pero Dios es poderoso, al máximo, omnipotente. Potente para hacer todo. En palabras sencillas, haré todo lo que quiero. Mi Dios es poderoso. Los ídolos, pensamos, ojalá que este ídolo pueda quizás hacer esta cosa, pero no puede. Cuando nosotros nos acordamos de las acciones de Dios a lo largo de la historia, ¿qué vemos? Vemos poder. Poder. Dios habla y el mundo es creado. Dios dice a Moisés, extiende la mano y el mar rojo se divide. El Señor Jesucristo habla y el viento y las olas del mar, todo es calmado o son calmados. Nosotros vemos vez tras vez el poder de nuestro Dios. Y ni una vez en que Dios tiene que arrepentirse a los israelitas y decirles, lo siento, no pude hacer lo que dije. No pude hacer lo que prometí. No pude cumplir mi propósito. No pude realizar mi voluntad. Ni una vez. Al contrario, vemos vez tras vez que Dios realiza su plan, que Dios hace todo lo que quiere, que Dios habla y hace que suceda lo que ha hablado. Y vemos no solamente que Dios puede cumplir toda su voluntad, sino también no hay nadie que puede resistir a Dios. No vemos en las Escrituras un combate, una lucha entre Dios y este otro ser, y Él gana, y luego Él gana, y al fin Dios gana. No, Dios siempre es victorioso, y no hay nadie que pueda resistir a su voluntad, a su poder. El poder de Dios ni una vez ha sido insuficiente o ineficiente. Siempre perfectamente suficiente, siempre perfectamente eficiente. Los hombres, el dinero, la madera, la piedra, el oro, la plata, todas estas cosas son débiles, pero nuestro Dios es poderoso. Uno confía en algo que se ve como fuerte. Nosotros debemos acordarnos de que nuestro Dios es fuerte, es poderoso, omnipotente, para atraernos a confiar en Él. Dios es perfecto, Dios es poderoso. En tercer lugar, Dios es fiel. Su Dios es fiel. Cuando nosotros contemplamos los años pasados, nosotros recordamos planes, recordamos ideas que
En algún tiempo, en algún momento antes tuvimos. Cuando yo era niño, yo quería hacer esto. O cuando yo era joven, quería hacer esto. Cuando yo fui recién casado, quería hacer esto. En diferentes periodos de la vida tenemos planes, ideas, deseos. Y nosotros vemos también, cuando reflexionamos en estas cosas, vemos muchos deseos no cumplidos. Muchos planes no realizados y también muchos compromisos no guardados o no guardados perfectamente. La historia de cada hombre o la historia de cada persona es una historia de imperfección e infidelidad. No somos fieles. Aun cuando nos dedicamos a algo, aún así somos infieles. Porque somos criaturas, somos débiles, no somos perfectos. Pero nuestro Dios no es así. Dios dice en versículo 9, dice, acuérdense de las cosas del pasado. Dios dice, abra los libros de historia, de mi historia. La historia de Dios, volumen 1. La historia de Dios, volumen 2. Dios dice, léeme mi propia historia. Acuérdense de las cosas del pasado. ¿Qué hay? ¿Qué dice? ¿Qué es que se lee en los libros de mis actos, de mis acciones? Dice Dios. ¿Qué es que vemos? Vemos la fidelidad de Dios. Vemos la fidelidad de Dios. Nosotros, al recordar las cosas de antigüedad, no vemos otro Dios. Dios era tan diferente en aquel tiempo. Dios ha crecido mucho. Dios se ha madurado mucho. Así es con nosotros. Contemplamos nuestra juventud y pensamos, Samuel ha madurado un poquito. Cambiamos mucho. Pero al contemplar las cosas del pasado, de la antigüedad, con relación a Dios, ¿qué vemos? Vemos fidelidad perfecta, fidelidad perfecta en toda la historia del mundo, que es la historia de Dios. También no vemos, Dios ajustó su plan hace tantos años. Dios tuvo que cambiar su mente. Dios tuvo que arrepentirse de sus planes. No, vemos que Dios ha tenido un plan en toda la historia y cada etapa de la historia es Dios cumpliendo su plan, Dios cumpliendo su plan, Dios cumpliendo su plan, vez tras vez tras vez tras vez. Entonces el recuerdo, la historia de Dios es que la conclusión es Dios es fiel. ¿Quién puede apuntar el dedo a algo en el pasado, en algo en la antigüedad y decir, pero Dios no era fiel en esto? No, Él es perfecto y su fidelidad también perfecta. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es fiel y finalmente nuestro Dios es amor. Mi Dios me ama. Tu Dios te ama. Nuestro Dios nos ama. Este Dios perfecto, poderoso y fiel es amor y nos ama. Dios dice en 1 de Juan, yo soy amor, porque cuando Juan dice Dios es amor, es la palabra de Dios. Dios está diciendo yo soy amor. En versículo 7, Isaías dice acerca de los ídolos, aunque alguien lo invoque, no responde, ni lo libra de la tribulación. Recuerden que el amor o amar es bendecir. Amar es hacer el bien a otro. O perseguir el bien del otro, etc. Si yo quiero que un ídolo me bendiga, si yo quiero que un ídolo me dé algún bien, no me va a dar nada. No puede. Mis ídolos no me aman. No pueden amarme.
y no importa cuánto los amo, mi ídolo jamás me va a amar. Y yo tengo que llevar mis ídolos. Mis ídolos ni una vez me han cargado a mí, ni una vez me han llevado a mí. Mis ídolos no me aman. Pero Dios es diferente. ¿Y qué dice? Dice Dios, escúchenme en versículos 3 al 4. Escúchenme, oh casa de Jacob y todo el remanente de Israel, los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz. Hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Yo lo he hecho así y los seguiré llevando. Yo los sostendré y los libraré. Yo sé que mi Dios me ama porque me carga. Me ha cargado, me está cargando y me cargará. Desde mis primeros días hasta mis últimos días. Hasta las canas. Yo veo algunas canas aquí. Y yo también las tengo. Yo sé que mi Dios me ama porque cuando yo lo invoque, responde y me libra de mi tribulación. Y mi Dios me ha cargado, mi Dios me está cargando, mi Dios me seguirá llevando. Yo los sostendré y los libraré. Dios dice, ustedes no me hicieron a mí, yo los hice. Yo lo he hecho así y lo seguiré llevando. Amar es bendecir. Nuestro Dios perfecto, poderoso y fiel nos ama y siempre nos amará. Pero ¿puede Dios? Dios ha hecho promesas. Vemos promesas de parte de Dios aquí. Dios dice, hasta su vejez yo seré el mismo, hasta las canas yo los sostendré. Grandes promesas, pero ¿puede? ¿Puede Él cumplir su promesa? Sí, porque es poderoso. Esto nos trae al segundo punto. Escuchen a la palabra de Dios. En el primer punto nos acordamos de quién es nuestro Dios. Mi Dios es perfecto, mi Dios es poderoso, mi Dios es fiel, mi Dios es amor, me ama. Ahora debo escuchar a lo que este Dios me ha dicho. ¿Qué dice la palabra de este Dios? Número 1. La palabra de Dios declara el fin. La palabra de Dios declara el fin. Dios dice en versículos 9 y 10, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Entonces, el fin en el futuro, Dios ya ha decretado y declarado este fin. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el plan que Dios ha decretado? Nos dice en versículo 13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Mi salvación no se tardará. Pondré salvación en Sión y para Israel será mi gloria. Entonces, el fin que Dios ha decretado y declarado es la salvación de su pueblo. Dios salvará a su pueblo y Dios quiere que sepamos, quiere que nos demos cuenta de que Dios va a salvar a su pueblo. Y Dios lo ha decretado, Dios lo ha planeado, el Señor lo ha hablado y Dios lo realizará. El Dios quien nos creyó y nos ha cargado, nos seguirá llevando hasta la salvación. Y hermanos, una de las cosas maravillosas acerca del cristianismo o la fe cristiana es todo lo que conocemos. Muchas religiones falsas se basan en misterios, cosas ocultas, y pocas personas conocen pocas cosas.
lo demás simplemente creen en la nada, suponiendo que los que tienen conocimiento secreto conocen. En lugar de nosotros, ellos sí conocen. Pero en el cristianismo no hay secretos. No hay cosas que los pastores conocen y los miembros no. Todos nosotros tenemos la palabra de Dios abierta. Y Dios nos declara, Dios nos dice muchas cosas, incluso sus fines, sus propósitos, sus planes. Y nosotros sabemos cuál es el fin. Lo que Isaías profetizó ya tomó lugar en la resurrección de Jesucristo. Jesús ya ha inaugurado el fin. Ya ha librado al hombre de la muerte. Ya ha obtenido la salvación para su pueblo. Entonces el fin no es solamente declarado, sino también asegurado, obtenido e inaugurado. El fin ya ha iniciado en nuestra época. No estamos en los días de Isaías. Estamos en los días en que el Señor Jesucristo está entronado, ascendido, sentado y entronado. Y esto significa entonces, hermanos, que Dios declara no solamente el fin, sino también tu fin. Dios declara mi fin y tu fin. Si el fin es salvación, el fin es mi salvación. Y Dios ya me ha dicho cómo terminan todas las cosas. Yo seré salvo. Dios me lo ha prometido. Jesús me lo ha provisto. Él me preservará. Él me protegerá. El fin es mi fin. Y debo escuchar a la palabra de Dios. Y cuando hago esto, cuando escucho a la palabra de Dios que me declara el fin, mi fin, entonces en segundo lugar, la palabra de Dios nos consuela y nos anima. La palabra de Dios nos consuela y nos anima. En esta vida hay muchas voces hablando siempre. No me refiero a voces en la mente, sino influencias, voces del teléfono, el televisor, muchas personas, ansiedades, preocupaciones, muchas voces siempre gritando. Pero Dios dice, escúchenme. Escúchenme. Y cuando pausamos y escuchamos a la palabra de Dios, ¿qué sucede? Su palabra nos consuela y nos anima. Recuerden esto, está en el boletín. Si yo sé que el fin es seguro y cierto, entonces yo sé que lo que precede al fin dirigirá al fin. Si el fin futuro es cierto, es asegurado, determinado, yo sé que todo lo que hay entre ahora y entonces dirige al fin. Y esto es importante, porque significa que cuando yo veo desastres y aflicciones alrededor de mí, yo debo confiar que Dios puede obrar de tal forma que aún estas cosas ayuden a bien. Y significa que cuando yo veo el pecado dentro de mí y el pecado alrededor de mí, yo puedo confiar que Dios puede obrar de tal forma que hasta estas cosas ayuden a bien. Entonces yo no sé qué sucederá mañana, yo no sé qué sucederá hoy. Yo soy ignorante de muchas cosas. Pero a pesar de no saber qué sucederá hoy o mañana, yo sé esto, que mi Dios me carga a mí, yo no cargo a mi Dios. Y Él ha declarado y decretado el fin desde el principio. Entonces yo sé que lo que precede al fin dirige al fin. Y yo debo escuchar a la palabra de Dios. Dios me ha prometido, hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Las promesas de Dios nos dan entonces esperanza, y nos dan gozo, nos dan consuelo. Pero debemos recordar
¿qué tipo de promesas Dios nos ha dado? Porque quizás piensas, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios me consuele si Dios no quita mis aflicciones? ¿Cómo puedo reconciliar consuelo con aflicciones no quitados? Aflicciones presentes y consolación, me parece que hay un conflicto. Pues ya hemos dicho que Dios usa esas aflicciones para dirigirnos hacia el fin decretado, pero debemos recordar la naturaleza de las promesas de Dios. ¿Nos ha prometido Dios la salud y las riquezas en esta vida? No. ¿Nos prometió Dios vida eterna y paz en el mundo venidero? Sí. Sí. Entonces, cuando Dios permite que yo sufra en aflicciones, no es que Dios está fallando en cumplir su promesa, porque su promesa es para el alma, para el mundo venidero, no para este cuerpo y esta vida. Voy a leer de una citación de Benjamin Keach, que está en el boletín. Él era un bautista particular en el siglo XVII. Y él dijo esto: las promesas del Evangelio son gloriosas porque en general son promesas especialmente para el alma, o son promesas espirituales. ¿Cuál es el valor de ser dueño de una finca grande, o ser bendecido con bienes acumulados, o con toda cosa terrenal? Estos son las bendiciones buscadas por los hombres mundanos. Tengo bienes, dice el rico y glotón, acumulados y atesorados por muchos años. Ciego miserable, cuán pobre era su alma. Ahora bien, las promesas del Evangelio son de una naturaleza espiritual, celestial y sublime. Son comida para el alma, fuerza para el alma, salud para el alma, riquezas para el alma, paz para el alma, libertad para el alma, vida para el alma. Un Cristo, reino y corona que no se envejecen o marchitan para el alma. Entonces, cualquiera que sea la condición del cuerpo en esta vida, podemos decir, está bien con mi alma. Está bien con mi alma. Como dice el apóstol Juan, en 3 de Juan, dice, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan sabe, los cristianos están prosperando en alma. Esto es un fundamento garantizado, una garantía. Y su oración es que, en adición, además de estas cosas, mi oración es que seáis prosperados en todas las cosas y que tengas salud. Entonces el cristiano puede confiar que todo está bien con su alma. Y todo estará bien con su alma. Y los cambios y aflicciones alrededor de mí y dentro de mí no cambian esto. No cambian esto. Entonces la palabra de Dios sí nos anima y nos consuela porque nos da promesas ciertas, promesas aseguradas para nuestras almas. Y uno debe fijar sus esperanzas en esta promesa. Mi Dios me cargará. Mi Dios me traerá al cielo. Los israelitas fueron consolados por estas palabras, que Dios los llevaría. Pero aún así, fue necesario que ellos sufran el exilio. Ellos tuvieron que pasar por aflicciones y sufrimiento, pero Dios los restauró después. Dios cumplió su palabra y su palabra los consoló durante el proceso, durante este tiempo de aflicción. Así también nosotros tenemos que pasar por nuestro exilio. Tenemos que pasar por medio del sufrimiento y las aflicciones. Y la palabra de Dios nos anima en esto, aun cuando Dios permite que las aflicciones permanezcan. En tercer lugar,
La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos fortalece. En Isaías 46, en versículo 8, dice, acuérdense de esto y tengan valor. Tengan valor. Sean fortalecidos. Isaías 46 nos dice que Dios ha declarado el fin desde el principio y que ciertamente sucederá, se realizará. Dios cumplirá su propósito. Y esto significa que debemos servir a Dios con diligencia y con valor. En Hechos capítulo 27 vemos un ejemplo, un caso muy interesante en que Pablo, por una visión, un ángel habla con Pablo directamente y el ángel le dice a Pablo lo que va a pasar en el futuro. Es un caso no normal, abnormal, porque nosotros normalmente no conocemos un fin próximo, conocemos el fin final. Pero Pablo en este caso sabe cuál es el fin de su situación en particular. Y quiero que veamos cómo responde, cómo actúa Pablo en este caso. Sabiendo el fin, cómo actúa. Hechos 26, 21 al 26. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, perdónenme, y están en la barca. Están en una barca, en una tormenta, y no saben si van a sobrevivir o no. Los marineros tienen mucho miedo, los cautivos tienen mucho miedo, todos tienen miedo. Están en una barca, en el mar, en una tormenta. Entonces Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo, oh señores, les insto a tener buen ánimo, que tengan valor, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, pero es necesario que demos en alguna isla. Ahora bien, Pablo sabe, voy a comparecer ante César. Y todos nosotros vamos a vivir, vamos a sobrevivir. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice Pablo, ok, todos siéntense y vamos en un momento mágico, vamos a estar en la costa. No, Pablo dice, es necesario que demos en alguna isla. Es necesario que naveguemos y hagamos todo lo que podamos para alcanzar, para llegar. Porque Pablo sabe, si hacemos esto, si intentamos, si nos esforzamos para llegar, vamos a llegar. Porque Dios me ha dicho que vamos a vivir, que vamos a llegar, que así será. Entonces, cuando Dios nos declara el fin, nuestra respuesta, nuestra reacción no debe ser sentarnos y pensar, voy a mirar la película. No, nuestra reacción debe ser, voy a actuar con valor, voy a actuar con fuerza y diligencia para servir a Dios, porque yo sé que mis esfuerzos dirigirán al fin que Dios ha declarado. Y si Dios ha decretado nuestra salvación, que vamos a llegar, que vamos a alcanzar la salvación finalmente, entonces los cristianos deben entonces perseverar en los medios de gracia, deben perseverar en la santidad, deben perseverar en fidelidad a Dios, porque Dios nos preservará, Dios nos ayudará, Dios nos fortalecerá para ser exitosos en esto por su poder y su gracia. Entonces, si sabemos que vamos a alcanzar la costa del cielo, debemos navegar,
debemos hacer todo lo que podamos para llegar. Tengan valor, hermanos. La palabra de Dios nos fortalece. Cuando nosotros sabemos cuál es el fin, esto debe motivarnos para servir a Dios con más diligencia y con más confianza, porque sabemos el fin es garantizado. Número 4, finalmente, Dios es el fin de su propio plan. Hemos visto que Dios es poderoso, que Dios es perfecto, que Dios es fiel, que Dios es amor. Y hemos visto que este Dios perfecto y poderoso declara el fin desde el principio y que su palabra nos consuela y nos anima y nos motiva a la diligencia, nos fortalece. Y yo he dicho que el fin que Dios ha declarado es nuestra salvación. Pero sería mejor decir que el fin que Dios ha declarado es Él mismo. Porque nuestra salvación no es el fin, es un medio para obtener otro fin. La salvación nos prepara para algo. La salvación no es el fin en sí mismo o en sí misma. La salvación, somos salvos de nuestro pecado, pero somos salvos para estar con Dios y regocijarnos en Dios y gozarnos de Él para siempre. Entonces el fin que Dios ha declarado, el fin garantizado, es que nosotros estaremos con nuestro Dios y que nosotros estaremos satisfechos en nuestro Dios. Un bien infinito satisface infinitamente. Dios es un bien infinito. Entonces, cuando nosotros buscamos satisfacción en ídolos, no nos satisfacen. Porque sí son bienes y no son bienes. Sí son bienes finitas e imperfectas, mezclados con pecado y muchas cosas malas. Pero Dios es un bien infinito. Es el original. Él es el bien. Entonces en Él encontraremos satisfacción eterna, felicidad eterna, bienaventuranza eterna. Dios mismo es el fin por la cual nos está preparando y hacia la cual Dios nos está llevando. Dios nos ha prometido, nos ha dicho que somos cargados por Él desde el vientre hasta el vejez, hasta las canas, hasta el fin. ¿Cuál es el fin? La salvación. Sí, pero no. La salvación sí como preparación para tener comunión con Dios para siempre. Entonces, cuando Dios nos promete y cuando Dios nos dice, escúchenme, óiganme, acuérdense de esto, hermanos, o mis hijos, Dios está diciendo, el fin para el cual yo los estoy preparando es para estar conmigo para siempre. Y tenemos la confianza, que todo lo que hay entre ahora y entonces, esto nos prepara y nos dirige al fin. Porque cuando Dios declara el fin, declara todo lo que dirige al fin. Y sabemos que es garantizado no solamente por el decreto de Dios, sino también porque, como ya hemos dicho, Jesucristo ya ha obtenido toda esta gloria. Jesucristo ya ha inaugurado esta nueva creación. Jesucristo ya ha derrotado a la muerte. Entonces, nosotros ya tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios obrando en nosotros, las primicias, el depósito, las arras de nuestra herencia. Entonces, esta gloria futura es una gloria presente, no completamente, es parcial por ahora, pero es real, es verdadero. Esta gloria es verdadera en nosotros. Y lo que el Señor ha iniciado en nosotros, Él llevará a cabo en nosotros.
Entonces, si contemplamos la obra de Jesucristo, decimos consumado es. Si contemplamos la obra de Dios en nosotros, decimos iniciado es. Y cuando contemplamos el fin que Dios ha decretado y declarado, decimos, pues, es asegurado, es cierto, el fin. Y yo estoy confiando no en algo que yo he creado, no en algo de plata y oro, no en algo de madera, no en algo que yo he colocado y no se mueve, no en algo que no me responde cuando yo lo invoque, sino que estoy confiando en el único vivo y verdadero Dios, quien me ha creado a mí, creó a todas las cosas, y Él me cargará, Él me llevará hasta el fin. Escúchenme, oh casa de Jacob y todo el remanente de Israel, los que son cargados por mí desde el vientre y llevados desde la matriz. Hasta su vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo los sostendré. Yo lo he hecho así, y yo los seguiré llevando. Yo los sostendré, y yo los libraré. Gloria a nuestro Dios, perfecto, poderoso, fiel, nuestro Dios, quien es amor. Amén. Oremos.